Bienvenidos a la clase virtual de cinética química. En la clase de hoy veremos los distintos modelos de la cinética química, es decir, teoría de las colisiones y el estado de transición, velocidad de reacción, velocidad de desaparición de reactivos y aparición de productos. Cuando nosotros pensamos en una reacción química, nosotros podemos tener reacciones tan rápidas como una explosión o reacciones tan lentas como la formación del diamante, que lleva cientos y miles de años. La cinética química es la parte de la química que trata de la velocidad con que suceden las reacciones, los factores que influyen en ella y el mecanismo a través del cual los reactivos se transforman en productos. Para ello, se han elaborado distintas teorías de las reacciones químicas para poder cuantificar la velocidad de reacción. De ellas se han desprendido ecuaciones de velocidad y finalmente se han determinado los factores que afectan a la velocidad de una reacción. Comencemos por la primera de las teorías, que es la teoría de las colisiones. Nos dice que las reacciones químicas se van a producir por choques eficaces entre las moléculas de reactivos. Por ejemplo, en la velocidad de formación del yoduro de hidrógeno a partir de yodo e hidrógeno, lo que va a ser determinante van a ser los choques entre las moléculas de los reactivos, el yodo y el hidrógeno. Como habíamos dicho inicialmente, esos choques pueden ser eficaces y en ese caso nosotros obtendremos los productos deseados, o pueden ser no eficaces, donde las moléculas de reactivos no van a chocar, como habíamos dicho, eficientemente, y de esa forma no obtendremos el producto. Por lo tanto, volveremos a obtener nuestras moléculas originales. La teoría de las colisiones nos dice que para que el choque de partículas sea eficaz, se deben cumplir dos condiciones. En primer lugar, las partículas tienen que tener energía cinética suficiente. En segundo lugar, tienen que colisionar en la debida orientación. Cuando nosotros hablamos de la energía cinética suficiente, tenemos que pensar que esas partículas se tienen que acercar lo suficiente como para que comiencen a interaccionar entre ellas. Para poder evitar las repulsiones que puedan generarse entre ellas, tienen que tener una velocidad tan alta como para que esas dos partículas puedan llegar a chocar. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de la orientación de esas moléculas, tenemos que pensar, por ejemplo, que cada una de las moléculas van a tener una orientación propicia para la reacción. En este caso, nosotros tenemos una colisión no eficaz entre un óxido de nitrógeno y el ozono, en el caso de que la molécula del óxido de nitrógeno choque a través de su átomo de oxígeno con el ozono o a través de su átomo de nitrógeno con el oxígeno del medio de la molécula de ozono. Por otro lado, si esa molécula llegase a chocar con su átomo de nitrógeno sobre uno de los extremos de la molécula del oxígeno, nosotros obtendremos nuestro producto deseado con el dióxido de nitrógeno y el oxígeno como siguiente producto. En el caso de la teoría del estado de transición, viene a complementar la teoría de las colisiones. En este caso, como habíamos dicho inicialmente, las moléculas de los reactivos se van a aproximar y van a dar lugar a un estado de transición de alto contenido energético al que llamaremos complejo activado. Por otro lado, para que ese complejo se forme, los reactivos van a tener que absorber una energía determinada. Esa energía se denomina energía de activación. Cuando las moléculas choquen entre ellas, van a dar lugar a un complejo activado. En ese complejo activado, nosotros tenemos que pensar a los átomos de yodo
y a los átomos de hidrógeno, que están interaccionando entre ellos, en primer lugar, están rompiendo sus enlaces originales y están formando enlaces nuevos para poder formar las moléculas del producto. Ese complejo activado va a ser de muy alta energía, ya que va a tener los enlaces entre los átomos de hidrógeno, los enlaces entre los átomos de yodo, que se están rompiendo a la vez que se forman los enlaces nuevos entre el hidrógeno y el yodo. Cuando nosotros pensamos en la teoría del estado de transición, habíamos hablado de una energía de activación, y es la energía que nosotros tenemos que superar para poder pasar desde los reactivos hacia los productos. Mientras más grande sea esa energía de activación, menor será la velocidad de reacción, por lo que esta etapa de la reacción es la más importante al momento de decidir la velocidad de la misma. Cuando nosotros pensamos en las cantidades de energía, podemos graficar la energía potencial en función del transcurso de la reacción. En ese caso vamos a partir de los reactivos, que tienen una energía inicial, y los productos, que van a tener una energía final. Para que los reactivos se puedan convertir en productos, se tiene que superar la energía de activación. Esa energía de activación es la que corresponde al complejo activado. Ese complejo activado es un producto intermediario de la reacción que es muy inestable. Debido a su alta energía, rápidamente se puede convertir en productos o volver a formar los reactivos iniciales. Por lo tanto, ese complejo activado va a ser de muy corta duración en el tiempo y rápidamente puede dar origen, como dijimos anteriormente, a reactivos o productos. Adicionalmente, podemos ver que en este gráfico tenemos un nuevo parámetro que se denomina ΔH o cambio de entalpía. En el caso de que los reactivos tengan diferente energía que los productos, si la energía inicial de los reactivos es mayor que la de los productos, esa diferencia de energía se va a transmitir en calor. Por lo tanto, cuando se lleve adelante la reacción, nosotros veremos que nuestros productos, al formarse, van a desprender calor. La reacción es exotérmica. De manera inversa, si nuestros reactivos tienen menor energía que los productos que se forman, no se va a desprender calor, sino que va a absorber calor del entorno. Va a necesitar energía para producirse la reacción. En ese caso, vamos a estar en presencia de una reacción endotérmica. La velocidad de una reacción química describe la rapidez con que se modifica la concentración de un reactivo o de un producto en el transcurso del tiempo. Para la reacción genérica A, que reacciona con B para producir C más D, la velocidad de reacción se puede expresar ya sea en función de los reactivos o en función de los productos. La velocidad de una reacción va a ser igual a 1 sobre A por el cambio de concentración de A en función del tiempo. En el caso de hablar de reactivos, vamos a agregarle un signo negativo al inicio de la ecuación. Ese signo negativo se debe a que cuando nosotros hablamos de cambio de concentración, estamos hablando de concentración final menos concentración inicial. Como para los reactivos, la concentración final siempre va a ser menor que la inicial, este parámetro de arriba será un número negativo. Como las velocidades siempre se expresan de manera positiva, ese signo corrige el signo de la ecuación. Por otro lado, si medimos la velocidad de reacción en función de los productos, va a ser igual a 1 sobre C por el cambio de concentración de C en función del tiempo. Lo mismo para D. Preste atención que en todos los casos estamos dividiendo por el coeficiente estequiométrico de cada uno de reactivos y productos. Para ponerlo más claro, vamos a resolver el ejemplo 5.8.
En este caso nos dice que al introducir iones hierro más 3 y estaño más 2 simultáneamente en una solución acuosa, se produce la siguiente reacción. 2 moles de hierro reaccionan con 1 mol de estaño para producir 2 moles de hierro más 2 y 1 mol de estaño más 4. Si pasados 38,5 segundos la concentración de hierro más 2, es decir, el producto, es 0,01 molar, y la de estaño más 4 es 0,0005 molar, calcule la velocidad de reacción e identifique las unidades de esta magnitud. Para resolverlo, tenemos que introducir los parámetros anteriormente mencionados en la ecuación de velocidad. El cambio de concentración de hierro más 2 es 0,001 molar, el tiempo transcurrido 38,5 segundos, y tenemos que agregar el 2, que es el coeficiente estequiométrico del hierro más 2. Al resolver la ecuación, obtenemos una velocidad de 1,3 por 10 a la menos 5 molar por segundo a la menos 1. Ustedes pueden realizar el ejercicio en función de la aparición del otro de los productos, el estaño más 4. Hasta ahora estuvimos hablando de la velocidad de reacción en función ya sea de reactivos o de productos. Cuando nosotros queremos averiguar la velocidad de desaparición de los reactivos, las ecuaciones para hacerlo son muy similares a las vistas anteriormente. En este caso, presten mucha atención que no tenemos en cuenta los coeficientes estequiométricos. Solamente vamos a utilizar el cambio de concentración en función del tiempo. Nuevamente, para el caso de los reactivos, vamos a agregar el signo negativo adelante de la ecuación. En este ejemplo, volvemos a la reacción que habíamos analizado anteriormente entre el yodo y el hidrógeno. Nos dice que en un intervalo de tiempo de 2 segundos han desaparecido 0,4 moles de hidrógeno y nos pregunta cuál es la velocidad de desaparición del hidrógeno y del yodo. Volvemos a utilizar la ecuación que vimos anteriormente, teniendo en cuenta que si nosotros estamos pensando en desaparición, hay que agregarle el signo negativo a la concentración que está disminuyendo. Conservando el signo negativo de la ecuación y dividiendo por el intervalo de tiempo, obtenemos que la velocidad de desaparición es 0,2 moles por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1. Nuevamente, podemos recordar que moles por litro a la menos 1 es lo mismo que molaridad. En el siguiente ejemplo, tenemos una reacción genérica de A que produce 2 moles de B y nos pregunta cuál es la velocidad de formación de B si a los 10 segundos de transcurrida la reacción su concentración es de 0,326 molar y a los 20 segundos es de 0,572 molar. Para la velocidad de formación de B realizaremos el mismo cálculo donde vamos a restarle a la concentración final la concentración inicial y al tiempo final el tiempo inicial. En ese caso, obtenemos que la velocidad de formación de B es 0,025 molar por segundo a la menos 1. En este ejemplo, volvemos a la reacción redox anteriormente vista, donde tenemos hierro más 3 que reacciona con estaño más 2. Tenemos que responder a las siguientes afirmaciones si son verdaderas o falsas. La primera nos dice que la velocidad de formación del hierro más 2 es el doble que la del estaño más 4. En este caso, esa opción es verdadera, ya que se producen 2 moles de hierro por cada mol de estaño más 4. La siguiente nos dice que la velocidad de desaparición del hierro más 3 es la mitad de la del estaño más 2. Esta es falsa, porque nuevamente 2 moles de hierro desaparecen a la misma velocidad que aparece 1 de estaño más 2. En la próxima clase veremos cuáles son los factores que influyen en la velocidad de reacción, la concentración de los reactivos, la naturaleza de los reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores. Hasta la próxima clase.